¿Cómo están, queridos alumnos? Ahora veremos recomendaciones de instalación. Objetivo. El objetivo de esta unidad será esclarecer algunos conceptos que tratamos a lo largo de las unidades previas con el propósito de que te lleves algunos consejos básicos a tener en cuenta cuando realices una instalación de un sistema de alarma. Palabras clave: cableados, sensores, sirenas, llamadores, centrales, teclados, instalación, receptores. Recomendaciones generales de una instalación. Tareas de preparación previa. En este módulo desarrollaremos los temas básicos relacionados directamente con el montaje de los equipos y el cableado de los mismos, como así también de las tareas de preparación previa al inicio de la obra. Tomamos como premisa que existe un acuerdo previo con el propietario, cerrado en la etapa de presupuesto y aceptación del trabajo, en el cual está claramente explicada la provisión del sistema a instalar. A partir de aquí podemos clasificar las obras en dos grandes grupos: propiedades terminadas y propiedades en estado de construcción. En las propiedades terminadas tenemos dos opciones. La primera, ocupadas por los moradores, y la segunda, desocupadas en etapa de refacción. Y en propiedades en estado de construcción tenemos uno en proyecto y dos ya en construcción. Propiedades terminadas, ocupadas por sus moradores. Esta es la más frecuente posibilidad de trabajo debido a las condiciones del mercado actual. En este caso se deben tener en cuenta una gran cantidad de cuidados para lograr no solo una excelente calidad de instalación, sino además la satisfacción del propietario por el trato recibido. Decálogo básico para una instalación de excelencia y una garantizada satisfacción del cliente. Tener en claro los equipos a instalar y la ubicación preestablecida cuando la propuesta ha sido realizada por otra persona. Contar con la totalidad de los equipos antes de comenzar los trabajos. Inclusive tener reserva de algunos de los productos más comunes de utilizar, por ejemplo, sensores magnéticos, sensores pasivos, los de movimiento. Contar con todas las herramientas de segura y probable necesidad durante la instalación y con todos los implementos y accesorios de montaje. Tener dos listados, uno de todas las herramientas necesarias y otro de todos los implementos. Acordar la fecha y hora del comienzo de la instalación con el propietario o persona delegada por él. Confirmar el día anterior a la instalación lo acordado referente al horario. Ser puntual y respetuoso en el tiempo del cliente. Antes de comenzar, hacer un repaso conjuntamente con el cliente respecto de los equipos a instalar y su ubicación. Estimar los tiempos y los horarios de instalación para informarle al cliente. Tomar márgenes razonables por imprevistos. Ser prolijo y mantener la limpieza en todo momento. Una vez terminada la instalación, realizar todas las pruebas de funcionamiento de cada equipo y de la instalación global. Acordar con el cliente fecha y hora de entrega de la obra, con el fin de explicar la funcionalidad del sistema y entregar los manuales de usuarios correspondientes. Tomarse el tiempo necesario para responder todas las consultas propias de un sistema hasta el momento no conocido en profundidad por el usuario. Dejar la información necesaria para poder resolver los inconvenientes que pudieran surgir, especialmente en los primeros días de utilización, manuales de los equipos, sus teléfonos para que puedan ubicarlos rápidamente si fuera necesario. La metodología para encargar una obra depende de muchos factores, por ejemplo: A. El volumen del trabajo en función de la cantidad de equipos a instalar o la complejidad de la instalación. B. La disponibilidad de horario para realizar la tarea. C. Los recursos humanos disponibles, cantidad de personas que ejecutan los trabajos. D. Otros factores particulares de cada obra. A modo de ejemplo tomaremos las condiciones más comunes que pueden presentarse. Una vivienda familiar, horarios de trabajo limitados, acá está mal, por ejemplo de 8 a 14 y de 17 a 20 horas. Un sistema promedio compuesto entre 10 y 20 equipos, incluido la central, sensores, elementos de señalización, elementos de comando, los cables canal si es necesario, todos los cables, etc. 2 personas a cargo de la instalación, un responsable y un ayudante. Siempre es conveniente trabajar con un ayudante para agilizar el trabajo y realizarlo en menor tiempo. Libertad de movimiento dentro del área de la instalación también puede ser un factor. Tareas y ordenamiento. Primero, determinación específica de las ubicaciones de todos los equipos. Segundo, análisis de la factibilidad de tendido de cables, ya sea por cañerías existentes o por exteriores.
Tercero, esquema de cableado, para tener en claro cuántos conductores y de qué tipo se debe entender entre los equipos. Cuarto, montaje de los equipos, tendido de cables, generalmente tareas que se realizan simultáneamente. 5. Conexionado de los equipos. 6. Alimentación del sistema, cuando lo ponemos en marcha. Ya 7. Programación de los equipos y del sistema. Una vez hecho eso, 8. Pruebas individuales y de funcionalidad global. Se prueba sensor por sensor, si está funcionando, y después el sistema funcionando completo. 9. Emprolijamiento y revisión final de la instalación. Identificación mediante la instalación del cartel de protegido. 10. Entrega con explicación detallada del sistema al propietario. Propiedades en etapa de construcción. En este caso, a diferencia del anterior, es posible incluir cañerías para el uso específico del sistema de alarma, facilitando la tarea del tendido de cables y aumentando la calidad de la instalación. Para esto es necesario acordar con el propietario detalladamente los equipos a proveer y su ubicación con exactitud, previendo el mobiliario y la decoración que contará la propiedad una vez finalizada. Si no se hace un buen trabajo en esta etapa, puede suceder, por ejemplo, que la caja sobre la cual se debe montar un sensor pasivo o un sensor de movimiento quede detrás de un mueble o de una cortina. Determinar en los planos de planta y elevación todas las cañerías y cajas con secciones, tamaños y ubicación, ya sea para ser instalada por usted mismo o por el electricista a cargo de la obra. Realizado el tendido de cables con anterioridad a la etapa de finalización, el objetivo es que en caso de inconveniente con los pasajes de los cables, estemos a tiempo de repararlos si hubiera algún daño. Además, evitamos la posibilidad de ensuciar paredes y techos de reciente terminación y pintura. Finalmente, con la obra en etapa en finalización, proceder al montaje de los equipos, su conexionado, programación y pruebas. Consejo por tipo de centrales. Determinación de la ubicación de la central. Las condiciones mínimas para la elección de la ubicación de la central debe ser: accesibilidad en centrales con panel frontal. En este caso es necesario que la central se ubique en algún lugar que permita acceder al frente de la misma para poder operar el panel con comodidad. Acá tenemos centrales donde está la central completa y tenemos el panel donde está el teclado para activar, desactivar y hacer algunos comandos sobre la alarma. Sería un caso. Acá tenemos otra también que es una mini central con el panel frontal. Entonces las tenemos que poner accesibles. Otra mini central con el panel frontal. ¿Se tienen que poner accesibles? Bueno, depende de las circunstancias. Si es en un hogar, no hay problema, ya vamos a ir viendo. Accesibilidad en centrales sin panel frontal. En este caso, que solo es necesario acceder para el cambio de batería, es posible aumentar el nivel de seguridad ubicándolas en algún sitio de mayor dificultad para su acceso. Oculta. No debe quedar a la vista, especialmente en locales comerciales donde pueda acceder el público. O sea que en un principio, en este tipo tienen que quedar relativamente, las que vienen con el panel frontal, relativamente accesibles. Ya las que vienen sin panel frontal podemos ocultarlas bien. Las que tienen que quedar sí o sí ocultas, sea el tipo que sea, tienen que ser en locales comerciales, porque no tienen que tener acceso al público, que la central esté al acceso del público. Otro detalle que hay que tener en cuenta: la humedad. No debe instalarse en lugares de alto porcentaje de humedad, como baños o vestuarios. La temperatura. El rango de temperaturas de operación en régimen permanente se encuentra entre 0 y 40 grados. Importante, que tiene que ver con la temperatura, la ventilación. Es conveniente que las zonas del gabinete que se encuentran con ranuras de ventilación queden libres de manera que pueda circular aire por el interior del gabinete. Facilidad para la instalación y la acometida de cables. La acometida de cables es la entrada de los cables. Elegir el lugar pensando que hasta allí es necesario llegar con los cables de alimentación de 220, los de señales de los sensores, los de alimentación de los elementos activos, los de salida para las hileras, y si la instalación cuenta con llamador, los de entrada y salida telefónicos. O sea, un importante detalle de dónde la vamos a colocar tiene que ver con todo el cableado que va hacia la central, que todo el cableado va a converger hacia la central. Entonces no la podemos poner de tal manera que sea tan complicado de llevar todos los cables hacia la central. Eso hay que tenerlo en cuenta también. La ubicación tiene todos estos puntos que son los que se han dicho para tener en cuenta. Alimentación de 220 de corriente alterna. Recordemos que el sistema se alimenta a través de una fuente, que a su vez mantiene a flote la batería.
que está alimentada mediante un transformador de 220-16 volts de corriente alterna. Sabemos también que la corriente del primario en todos los casos es muy pequeña, no supera los 2 amperes. Recuerden, la potencia habíamos visto que era igual a la tensión por la corriente. Si tenemos 220 volts por 2 amperes, eso nos da 440 vatios. Una luminaria, un foquito antes, que eran los de 100 vatios, esos que iluminaban tanto y que calentaban tanto. Son 4 foquitos y medio de 100 vatios, mucha energía dentro de todo. La central completa no llega a consumir esto, entonces, por lo tanto, la sección de los cables de alimentación no necesita ser mayor a 1 milímetro, aunque las normativas eléctricas domiciliarias, los cables menores que se pueden colocar para el resto de las instalaciones eléctricas es de 2,5 milímetros cuadrados. Acá solamente está hablando de 1 milímetro cuadrado. Pero acuérdense que esto va a ser exclusivo. Esto tiene que ir prácticamente directo, es un cable que tiene que ir directo a la central y no tiene que pasar por ningún interruptor en lo posible, salir directamente de un tomacorrientes. Es importante verificar que el circuito eléctrico del que tomamos alimentación de 220 no sea interrumpido con asiduidad por el usuario. Ejemplo, circuito de alimentación de máquinas o motores eléctricos. Hay que intentar colocarlos en forma independiente y sin interruptores. Esto siempre tiene que estar alimentada. Si la instalación eléctrica del domicilio cuenta con cable de puesta a tierra, es conveniente conectar el mismo al borde negativo común de la entrada de los 12 volts de corriente continua de la central. La puesta a tierra en la parte eléctrica domiciliaria son cables de color verde con líneas amarillas, son verde y amarillos. Esos cables son la puesta a tierra, eso va conectado a una jabalina en la tierra. Muy antiguamente venían desnudos esos cables, eran cables de cobre desnudo. En este momento vienen protegidos con PVC verde-amarillo. Conexión de la batería. La batería cuenta con bornes tipo pala macho que se conectan al precableado provisto con la central mediante terminales pala hembra. Estos son los pala macho y los que enganchan acá, ya te los provee la central, son los pala hembra. Recuerde que el cable rojo siempre corresponde al positivo y que el cable negro corresponde al negativo de la batería. La batería se entrega con una precarga, pero en su primera conexión necesita un periodo de varias horas hasta llegar a la condición de carga total. Montaje de la plaqueta. Haber verificado el correcto funcionamiento de la placa de la central antes de instalarla. Usualmente siempre se deben probar las placas antes de llevarla, antes de conectarla, antes de llevársela al cliente. Lo más saludable es probar todos los equipos, hacer una prueba rápida de todos los equipos antes de llevárselo al cliente y no llegar con algo que pueda estar fallado y tener que ir a rabiar con el vendedor, ir a cambiarlo, que eso directamente el cliente no se debe enterar. Ustedes directamente le tienen que proveer la solución y no un problema. Siempre verificar los equipos, comprarlos y verificarlos antes de conectarlos. La placa de la central se provee montada sobre la base de la misma. Algunos fabricantes, acá detrás sería la base, parte plástica detrás. Algunos ya la vienen atornilladas, están montados y otros no. Si por comodidad del montaje del gabinete resulta necesario retirar la placa, recomendamos retirarla y volver a colocarla una vez concluido la fijación del gabinete. Algunas alarmas, como las Garnet, no vienen montadas y viene la base para que uno la instale y que después monte fácilmente la placa.